Muy buenas tardes, doctor. Gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sabemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta obra? Cuéntenos. Es una continuación de un libro que escribí hace como 11 años que se llama Ujú. Lo que indican los indicadores. Y la idea es explicar qué exactamente indica cada uno de los indicadores que utilizamos para analizar la economía. Por ejemplo, el INEGI produce 3 diferentes indicadores de la construcción. Si Ujú. queremos monitorear y saber cómo va la construcción, ¿cuál de los 3 debemos utilizar? Cada uno de esos indicadores son complementarios, cada uno dice algo distinto, y entonces pues hay que entender qué es lo que dice cada uno de esos indicadores para poder interpretarlo correctamente. Y el libro original pues tuvo muy buena aceptación porque no Ujú. existía algo así en México antes. En Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 15 libros muy parecidos, pero para México no había. Llenó Ujú. un hueco, creo que muy importante, y pues llegó a ser una referencia, un libro de texto en prácticamente todas las universidades que tienen carreras de economía, administración, finanzas, etcétera. Pero, pues obviamente, pues hay muchos indicadores nuevos, algunos se han ido mejorando, cambiando, y pues un libro escrito hace 11 años, pues necesita una segunda edición. Sin embargo, para poder hacerlo, hubiera tenido que pedir un sabático, que creo que ahorita no me conviene. Sí, momento complicado para hacerlo. Exactamente. Entonces, utilicé la amistad de más de 30 diferentes economistas, casi todos amigos que conozco, cada uno experto en su tema, que realmente, pues ahora sí que no solamente se reescribió el libro actualizándolo, sino expandiéndolo a muchos más temas y dando puntos de vista que no eran únicamente los míos. Entonces, esta obra, que son 3 tomos de 36 lecturas, básicamente actualiza y complementa el libro original de hace 11 años. Creo que es un libro de referencia, al mismo tiempo que un libro de texto, que realmente apoya a todos los interesados en este tipo de temas para hacer un análisis de la coyuntura y entender la estructura económica de México. Sin duda, una referencia. Muchas felicidades por esta continuación. ¿Dónde la podemos encontrar, doctor? Si son de los que les gustan las versiones impresas, se Ujú. puede adquirir en el péndulo y Perfecto. también en las tiendas del museo, el nuevo museo del Banco de México y en Ujú. la tienda del museo del MIDE. Pero si uno quiere las versiones electrónicas, ya sea en la versión online, la versión PDF o la versión de libro electrónico, los puede descargar gratuitamente de 4 diferentes lugares. La página del INEGI, la Ujú. página del Banco de México, la página del MIDE y de mi página personal. Bien, pues no hay pretexto, muchos lugares en los que podemos encontrar esta obra, todos los que estamos interesados en leerla, una referencia en un momento coyuntural muy relevante para entender el panorama macroeconómico. Y hablando de indicadores, subgobernador, ante los altos niveles inflacionarios en México y el mundo, el Banjico ha subido la tasa hasta 7%. ¿Qué se espera para lo que resta del año, sabiendo que la Fed también está implementando una política monetaria restrictiva? Menos expansiva, que va encaminado a ser restrictiva, vaya a ayudar a contener eventualmente la inflación. Creo que como mucho de la inflación que estamos viendo, mucha es importada, viene precisamente de Estados Unidos, del mundo. Pues lo que más necesitamos es que la Reserva Federal sube su tasa para contener las presiones inflacionarias allá. En la medida en que la inflación en Estados Unidos llega a un pico y empieza ya poco a poco a desacelerarse, creo que empezaremos a ver lo mismo acá en México. Pero en días de mientras, creo que la inflación pues, va a persistir por un rato, creo que va a quedar en los niveles muy parecidos a como está ahorita, quizás todavía 2 o 3 meses más. Si tenemos suerte, ya para el tercer trimestre de este año, creo que debería de empezar a desacelerarse
Sin embargo, esperamos que esta trayectoria ya a la baja, pues va a ser difícil, va a durar mucho y pues va a ser pues muy frágil, ¿no? Va a bajar, pero muy poco a poco, y esto es suponiendo que no tengamos nuevos choques no anticipados. Ahora, el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice que no será suficiente el alza de tasas para contener la inflación. ¿Coincide con esto? De alguna forma u otra, bueno, sí y no, digo, porque hay que tomar en cuenta que la parte de la inflación importada, la parte de la inflación a nivel mundial, pues ahí está y persiste, y mientras ese no baja, pues sí va a ser muy difícil ver que baje la inflación acá en México. La política monetaria típicamente responde a choques de demanda, pero en este caso tenemos choques, un cúmulo de choques de oferta, y por lo tanto la política monetaria es menos efectiva. Entonces, ¿qué opina del paquete contra la inflación y la carestía, sobre el que ayer también se presentó la eliminación de aranceles a algunos productos de manera temporal? ¿Considera que este paquete de medidas contribuirá a contener la inflación con la política monetaria de México? Van a ayudar, definitivamente. Quizás por sí solos no será suficiente. Necesitamos que la inflación global empiece a ceder. Eso creo que sería la pieza clave. Sin embargo, pues vamos a tratar de tener una postura monetaria coherente, consistente, con una trayectoria a la baja de la inflación, acompañado con este plan antiinflacionario contra la carestía que anunció el gobierno federal. Entonces yo creo que son los tres factores que de alguna forma u otra van a ayudar eventualmente a terminar con este brote inflacionario. ¿Cuándo podría converger hacia el rango objetivo del Banco de México, 3% más menos un punto? Yo calculo que la inflación estará llegando a sus niveles máximos, más o menos entre abril, mayo, junio, y para inicios del tercer trimestre debería de empezar ya esta trayectoria a la baja. Aunque va a ser una trayectoria muy despacio, no creo que va a bajar rápidamente, pero definitivamente deberíamos de empezar ya a ver una desaceleración en la inflación ya a partir de la segunda mitad del año. ¿Y qué nos dice del panorama económico de China, subgobernador, que ha sido tan golpeado por la política cero COVID y que ha afectado a la economía global por la interrupción de las cadenas de suministro? Bueno, pues hoy amanecimos con las noticias positivas de que ya están empezando a levantar algunas de estas medidas. Ojalá, porque realmente pues sí es necesario, porque pues China juega un papel preponderante en el comercio exterior, en ser abastecedor de muchos insumos, y justamente el problema que tenemos ahorita de inflación ha sido una disrupción en muchas de estas cadenas de producción de insumos, pues que todo el mundo necesita. Entonces, ojalá que ya China empieza a levantar estas restricciones para que también podamos ver en un futuro no muy lejano, pues ya otra vez regresar todas estas cadenas de producción a una normalidad. Y con esta situación, ¿qué esperar del crecimiento económico en México? Además, con el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania y pues los diversos factores como la alta inflación y también las altas tasas. Pues hay tres factores que favorecen a la actividad económica este año a diferencia del año pasado. El año pasado vimos las exportaciones básicamente estancadas durante la mayor parte del año. Sin embargo, ya para noviembre empezó como que otra vez a crecer las exportaciones, y hasta ahorita el primer trimestre de este año ha sido más o menos positivo el crecimiento de las exportaciones. Eso es muy importante porque es un motor de crecimiento muy importante para la economía mexicana, que el año pasado estaba ciertamente apagado y ahora este año pues, se ven mejores perspectivas. Segundo fenómeno, pues la pandemia por sí, pues obviamente paró muchas actividades, especialmente la parte de servicios, pues muchas disrupciones por muchos lados a raíz de esto, pero ahora pues se ve que la pandemia pues está como que queriendo terminar, todavía no sabemos, pudiera dar una sorpresa y pues de sufrir otro brote, ojalá que no sea, pero aparentemente ya vamos saliendo, ya tenemos semáforos verdes,
ya está empezando otra vez a regresar la movilidad a niveles ya más normales. Ahí vamos poco a poco y eso definitivamente es una mejora sobre el año pasado. Y el tercer factor positivo, que ya no debería de tener un efecto negativo como lo tuvo el año pasado, fueron los efectos de la reforma laboral cuando decidieron pues, cancelar la mayoría de los fuentes de outsourcing, que hizo que muchas empresas cerraran. Hubo un sector de la economía que tuvo una caída acumulada como de 75%. Eso pues le restó fácil un punto porcentual completo en el crecimiento de la economía del año pasado. Si no hubiera sido por la reforma laboral, en vez de crecer 5%, estoy muy seguro que hubiéramos crecido arriba de 6, quizás hasta 6,5% el año pasado. Los efectos negativos de esta reforma ya se han ido disipando y no deberían de tener ningún efecto ya en el 2022. Entonces estos tres efectos pues nos ayudan a pensar que pues tenemos mejor perspectivas este año. El problema es que pues ahora sí que hay un invitado que no vino a la fiesta y es la inversión privada. Si queremos realmente crecer este año y tener un comportamiento de la economía mucho mejor que lo que hemos estado viendo en años anteriores, necesitamos resucitar la inversión privada. Y eso es clave y va a ser la diferencia del crecimiento económico en el 2022. ¿Qué hace falta, doctor, para detonar la inversión en México? El problema con la inversión privada pues, es que ha faltado los incentivos correctos, ha faltado creo que la confianza para que los empresarios vuelvan a crecer, vuelvan a invertir y detonar el crecimiento. Sin embargo, hay una parte muy importante que es clave dentro de la inversión privada, donde la mayor parte de la inversión está en el sector de la construcción. Dentro de la construcción observamos la mayor parte que está deprimido, es la construcción no residencial, edificios, oficinas, etc. El problema es que saliendo de la pandemia, tenemos un exceso de oficinas y de lugares vacíos. Estaba leyendo por ahí una estadística, no sé qué tan confiable es, que se estima un 27% de desocupación en ese tipo de edificios. Y entonces, pues obviamente, si hay esta desocupación tan grande, difícilmente veremos un repunte en la construcción no residencial, que es la parte clave que más explica la falta de inversión. Ojalá que pues, la inversión puede venir por otros lados, construcción residencial, compra de maquinaria y equipo, pues ya tendremos que ver. Pero definitivamente lo que necesitamos es que el gobierno y el sector empresarial se sienten juntos y que trabajen juntos y que busquen cómo crear un ambiente propicio precisamente para estimular la inversión. Y a mi gusto eso es lo que ha faltado. Sin duda. Pues muchas gracias por la plática, doctor. Un gusto conversar con usted y muchas felicidades por esta obra que además de ser un referente es una gran aportación para la cultura financiera de nuestro país. Enhorabuena. Muy buenas tardes y pues muchísimas gracias. Muchos saludos. Gracias, muy buenas tardes.